A ver, imagina por un momento que construyes un muro económico para, no sé, para proteger tu casa, con sus alarmas, sus cerraduras, todo. Pero de repente descubres que tu vecino de toda la vida, el que tiene una copia de tus llaves, está abriendo una puerta trasera de par en par para que entre justo el competidor al que intentabas mantener fuera. Pues a grandes rasgos esa es la situación que se está cociendo ahora mismo en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Totalmente. No es una metáfora exagerada, para nada. Estamos hablando de una tensión que ha estallado, pero de verdad, a raíz de unas declaraciones de Donald Trump. Amenazando a Canadá con aranceles del 100%. Del 100%. Es una locura. Sí, por según él, convertirse en un centro de distribución para productos chinos. Exacto. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de esta grieta en la alianza norteamericana. Y lo que nos dicen las fuentes es que esto va mucho, mucho más allá de una simple disputa comercial. Es una partida de ajedrez geopolítica con jugadores que, francamente, no esperábamos ver en este tablero. Así es. Es que detrás de Canadá, las fuentes apuntan directamente, y esto es lo fuerte, a la influencia de la City de Londres, el corazón financiero del Reino Unido. Uf, eso ya son palabras mayores. Claro, esto convierte el conflicto en un choque de titanes. Washington contra un eje Pekín y Londres que está utilizando a Canadá como campo de batalla. Pues vamos a meternos de lleno. Primero, analizaremos la amenaza de Trump y el arma legal que cree tener. Después, la audaz y sorprendente jugada de Canadá, que parece orquestada desde el otro lado del Atlántico. Y por último, lo más fascinante, los enormes muros, casi invisibles, que hacen que esta batalla sea prácticamente imposible de ganar para Trump. Vale, empecemos por el principio. Todo salta por los aires con una publicación de Trump en su red social. El tono es de furia total. Viene a decir que no va a permitir de ninguna manera que China utilice a Canadá como una especie de puerta de atrás. Una puerta de atrás, sí, para colar sus mercancías en Estados Unidos, sin pagar aranceles. Y usa un lenguaje muy contundente. Muchísimo. Las fuentes lo califican directamente de casus belli. Vamos, una declaración de guerra comercial en toda regla. Pero lo interesante es que, según estos análisis, no es un simple arrebato, es la respuesta a una jugada muy calculada. Una jugada que le ha puesto entre la espada y la pared. Básicamente, le han tendido una trampa. Una trampa. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que es una respuesta a los movimientos que él mismo ha estado haciendo en otros tableros, como por ejemplo en Venezuela. Se interpreta como un contraataque directo de los intereses de Londres. Lo han colocado en una posición en la que haga lo que haga, tiene las de perder. Pero ojo, su amenaza no es un farol, no es solo retórica de campaña. Claro, aquí es donde entra en juego el famoso artículo del Tratado de Comercio, ¿no? Exactamente. Tiene una herramienta legal muy específica, el artículo 32.10 del Acuerdo Comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, el TEMEC. Y este artículo es una auténtica bomba de relojería. A ver, explícanos qué dice exactamente. Porque una cosa es un tuit furioso y otra tener base legal para actuar. Pues en esencia, el artículo 32.10 dice algo muy simple pero demoledor. Dice que si uno de los 3 países miembros, en este caso Canadá, firma un tratado de libre comercio con una economía de no mercado, los otros 2 países, es decir, Estados Unidos y México, tienen derecho a expulsarlo del TEMEC en un plazo de 6 meses. Y cuando dice economía de no mercado, todo el mundo sabe que está hablando de China. No hay otra. Sin ninguna duda. El artículo se redactó con China en mente. Es una cláusula anti-China, en toda regla. Así que sí, Trump tiene una base jurídica formal y muy poderosa. Podría invocar ese artículo y dinamitar el mayor acuerdo de libre comercio del mundo. No está ladrando sin más. Tiene un arma cargada en la mano. Lo que hace que la siguiente pregunta sea todavía más interesante. Si el riesgo de ser expulsado del paraíso comercial norteamericano es tan grande, ¿por qué diablos se arriesgaría Canadá a hacer un movimiento tan provocador? Aquí hay algo que no encaja. No encaja si piensas que quien mueve los hilos es solo el gobierno canadiense, pero las fuentes que manejamos ponen el foco en una figura clave que lo cambia todo. Mark Carney. Mark Carney. Me suena, pero sitúamelo. Es que su currículum es la clave de todo el asunto. Carney ha sido gobernador del Banco de Canadá, sí, pero, y aquí está el detalle crucial, justo antes fue gobernador del Banco de Inglaterra. Es una de las figuras más poderosas del sistema financiero global. Un momento, para.
¿Me estás diciendo que el tipo que toma estas decisiones en Canadá fue antes el jefe del Banco de Inglaterra? El mismísimo. Eso lo cambia todo. No estamos hablando de un simple político. Estamos hablando de alguien con un pie y, probablemente, la cabeza y el corazón a ambos lados del Atlántico. Exacto. Las fuentes son muy claras al respecto. Lo identifican como un hombre británico. Y cuando dicen eso, no se refieren a su pasaporte. Se refieren a que su lealtad, su red de poder y sus intereses están anclados en la City de Londres. Y cuando hablamos de la City de Londres, para que nadie se pierda, no nos referimos a la ciudad de Londres en general, ¿verdad? No, para nada. Hablamos de ese kilómetro cuadrado, casi un estado dentro de un estado, que es el centro neurálgico de las finanzas mundiales, con un poder inmenso y sus propias reglas. Precisamente. Se interpreta que las acciones de Carney no responden a los intereses de los ciudadanos de Toronto o Vancouver, sino a la estrategia global de la City. Y lo que hizo justo antes del estallido de Trump es una prueba de ello. El timing es de una precisión quirúrgica. Cuenta, ¿qué hizo exactamente? Pues mira, solo 8 días antes de la publicación de Trump, Carney estaba en Pekín. Y allí, en territorio chino, hizo 3 cosas que son una auténtica declaración de guerra económica. Primero, redujo de forma drástica los aranceles canadienses a los vehículos eléctricos chinos, de un proteccionista 100% a un ridículo 6,1%. Básicamente, les abrió la puerta del mercado norteamericano de par en par. Les puso una alfombra roja, querrás decir. Una alfombra roja y les dio las llaves de casa. Segundo, firmó 8 memorandos de entendimiento con el gobierno chino. Y tercero, y quizá lo más revelador, fue al foro de Davos y soltó esta perla. Dijo, el orden mundial basado en reglas se está desvaneciendo y no volverá. O sea, está diciendo públicamente que las reglas del juego que impuso Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial se han acabado. Es increíble. No es una simple medida comercial, es un desafío frontal a todo el sistema. Pero sigo sin entender la motivación última. Entiendo el ángulo de la City, pero ¿por qué hacer una apuesta tan arriesgada? ¿Qué gana desafiando a EU de esta manera? ¿Hay algo más grande en juego que solo el comercio de coches eléctricos? Ahí has dado en el clavo. Esto no va de coches, va de quién va a dominar el sistema financiero del futuro. Hay que conectar esto con otro evento clave que mencionan las fuentes, la confiscación de los activos rusos por parte de Occidente. Ese acto, que parece lejano, abrió la caja de Pandora. ¿Por qué? Porque envió un brisaje al resto del mundo. Tus reservas en dólares o en euros, tus bonos del Tesoro estadounidense, no son seguros. Si no sigues nuestra línea política, te los podemos quitar. Y esto ha provocado una huida global y silenciosa de los activos en papel, como los bonos de EE, hacia activos físicos, activos tangibles que no se pueden confiscar con un clic, principalmente el oro. Entiendo. O sea que la City de Londres, al aliarse con China, que es el mayor comprador de oro del mundo, está cubriendo sus apuestas. Está jugando a 2 barajas, preparándose para un futuro donde el dólar y los bonos americanos ya no sean el centro del universo. Exactamente. Están desafiando el proteccionismo de Trump y a la vez posicionándose en el nuevo orden multipolar que ellos mismos están ayudando a crear. La jugada de Canadá es solo una batalla en esa guerra mucho más grande. De hecho, las fuentes señalan un detalle simbólico potentísimo. China está construyendo su embajada más grande del mundo pegada literalmente a la City de Londres. Es la City y Pekín contra Washington. Vale. El tablero está dispuesto. Trump tiene su amenaza legal y Carney, representando a la City, ha hecho su jugada maestra. Pero una cosa es amenazar con cerrar la frontera, y otra muy distinta es poder hacerlo. Cerrar la frontera más larga y pacífica del mundo no puede ser tan sencillo, ¿o sí? No solo no es sencillo, es que las fuentes son taxativas, es prácticamente imposible. Y lo es por una combinación de factores que forman un muro invisible mucho más fuerte que cualquier valla física que se pueda construir. El primero es la pura geografía y logística. Hablamos de casi 9.000 kilómetros de frontera, la mayoría sin vigilancia. Exacto. Con cientos de carreteras, pasos fronterizos, caminos forestales. Nunca ha sido una frontera dura. Sellarla de verdad costaría una fortuna inimaginable. Llevaría años y supondría reimplantar un sistema de visados y aduanas masivo. Sería un caos logístico y económico de proporciones bíblicas para ambos países. Y las fuentes mencionan tácticas de contrabando que suenan a película. Desde el clásico menudeo de gente cruzando el bosque con fardos hasta algo mucho más sofisticado.
Sí, lo que llaman la flota en la sombra. Ese es el verdadero quebradero de cabeza. Barcos que, por ejemplo, zarpan de China, se acercan a la costa y transfieren la mercancía a otros buques que simulan venir de Alaska. Esos barcos llegarían a los puertos de Seattle o Los Ángeles con papeles que dicen que la mercancía es estadounidense cuando en realidad es china. Sería una pesadilla de controlar. Espera, una flota en la sombra. Suena a película de espías. ¿Cómo funcionaría eso en la práctica? Hablamos de barcos sin bandera, de contenedores con papeles falsificados. ¿Qué tan difícil sería detectarlo? Es extremadamente difícil. Son redes logísticas muy sofisticadas que existen desde hace décadas para otros fines. Usan transpondedores apagados, transbordos en alta mar, empresas fantasma en paraísos fiscales para registrar los barcos. Detectar un contenedor específico con origen falso entre los miles que llegan a un puerto cada día es como buscar una aguja en un pajar. Requeriría un nivel de inspección del 100%, lo que paralizaría por completo los puertos de la costa oeste. Lo que nos lleva directamente al segundo, y según las fuentes mayor obstáculo para Trump. No es logístico, es político. Y usan una palabra muy fuerte: sabotaje. Es la palabra que se deduce de los análisis, sí. El problema para Trump no es solo Canadá, es su propio país. Los estados clave por donde entraría esta mercancía, Washington, Oregón y California, están gobernados por demócratas, su oposición política más acérrima. O sea, que imaginemos la situación. Trump da la orden desde la Casa Blanca de bloquear todo el comercio de Canadá en el puerto de Seattle. Pero la gobernadora del estado de Washington, que es demócrata, se niega. ¿Qué pasa entonces? Puede enviar a la Guardia Nacional. Se llegaría a un punto de crisis constitucional. Esa es exactamente la cuestión. Se crearía un conflicto interno masivo. Los estados podrían argumentar que la orden federal es económicamente ruinosa. Podrían poner trabas legales, instruir a la policía portuaria para que no colabore. Se entraría en una guerra de desgaste administrativo y judicial brutal. Entonces Trump tendría que luchar una guerra en dos frentes. Uno en la frontera con Canadá y otro dentro de su propio país contra sus gobernadores. Exactamente. Y el gobierno canadiense, y por extensión la City, lo sabe perfectamente y cuenta con ello. Es parte de su estrategia. Saben que Estados Unidos no puede simplemente ocupar los puertos de California o sustituir a sus funcionarios. La estructura federal de EEUA es en este caso su mayor debilidad. Canadá sabe que en este envite no puede perder, porque para el grupo de poder que representa, perder significaría su fin. Es una dinámica fascinante, porque demuestra que la globalización no solo ocurre entre países. Las alianzas también son subnacionales. La costa oeste de EEUA tiene en cierto modo más en común económicamente con Pekín y los puertos asiáticos que con la política proteccionista de Washington. Has descrito perfectamente la fragmentación que estamos viendo. Es un mundo donde las lealtades ya no son tan claras, y Trump está atrapado en medio. Si no hace nada, queda como un líder débil que permite que China se salte sus aranceles. Si actúa, se arriesga una guerra comercial con su mayor socio, un caos logístico y una rebelión interna de sus propios estados. Es una jugada maestra de sus oponentes. Bien, recapitulemos. Estamos ante un desafío directo a la política económica de Estados Unidos. Y no viene de un rival lejano, sino de su vecino y aliado más íntimo, Canadá, que parece estar actuando como un peón en una partida mucho más grande, movido por intereses británicos y en sintonía con China. Exacto. Es un conflicto que Trump no puede ganar fácilmente solo con aranceles o tweets. Lo que estamos presenciando es una de esas grietas visibles en la fachada de una estructura de poder occidental que dábamos por sentada y que parecía monolítica. Muestra cómo las alianzas globales están mutando en tiempo real. Y todo esto, como decíamos antes, tiene como telón de fondo ese cambio tectónico en las finanzas mundiales. La desconfianza hacia los activos en papel, como los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Precisamente, la confiscación de los activos rusos fue el catalizador. Ha provocado una carrera silenciosa, pero imparable hacia la seguridad de los activos físicos. Países, grandes corporaciones, inversores, todos están buscando refugio en lo que se puede tocar, y el rey de los activos tangibles sigue siendo el oro. Se está convirtiendo de nuevo en el principal instrumento de garantía financiera, un papel que durante décadas han jugado los bonos estadounidenses. Y esto crea un dilema tremendo, ¿no? Porque para que el oro pueda sustituir de verdad a la gigantesca masa de bonos del Tesoro como principal activo de garantía, o su precio tiene que dispararse a niveles estratosféricos,
o la cantidad de dinero en circulación tiene que reducirse drásticamente. Y cualquiera de esos dos escenarios provocaría un colapso de las burbujas financieras que hemos visto crecer en los últimos años. Ese es el reajuste tectónico que se está produciendo. La lucha para el control económico entre Estados Unidos y este nuevo eje China-City de Londres es, en última instancia, una lucha por definir cuál será el activo refugio del futuro y quién controlará sus reglas. Pues para terminar, nos queda una reflexión flotando en el aire. Si una frontera que siempre hemos considerado la más segura y pacífica del mundo puede convertirse de la noche a la mañana en el epicentro de una guerra geopolítica y comercial tan compleja y con tantos actores ocultos, ¿qué otras alianzas y certezas que damos por sentadas podrían estar también ahora mismo a punto de resquebrajarse?